Buenos días, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 6 y les presentaremos distribución exponencial, distribución de gamma y distribución normal. A mí me tocó hablar sobre la distribución exponencial. Esta es una de las distribuciones continuas más importantes que se utilizan en probabilidad y estadística. Es un modelo que nos sirve para tomar el tiempo del funcionamiento o de espera. También nos sirve para expresar el tiempo que pasa entre cada evento. En esta diapositiva muestro algunos ejemplos en donde podemos aplicar este modelo. El número 1 es en un call center. ¿Cuánto tiempo se tarda el chico que entró a trabajar en recibir la primera llamada? También nos ayuda a medir el intervalo de tiempo entre un terremoto u otro, las famosas réplicas, ¿no? Cuando tiembla y hay una réplica, también lo podemos medir con la distribución exponencial. Un caso muy común es en los servicios, en cualquier servicio, por ejemplo, en el de urgencias. Cuando el paciente llega al hospital, ¿cuánto tiempo tarda en lo que es recibido y llevado a la sala de emergencias donde lo van a atender? ¿Cuánto tiempo pasas formado en un banco? ¿Cuánto tiempo tardas en pagar tu agua? Y como cuarto ejemplo, que es el más común para nosotros como ingenieros, ver el tiempo de vida de una máquina. En esta gráfica podemos observar que el área bajo la curva nos dará la probabilidad aleatoria de que sea menor o igual a un valor en el tiempo o mayor a un valor en el tiempo, donde vamos a ocupar las siguientes funciones que se muestran también en la diapositiva, donde la función de x es igual a p por x mayor o igual a x, donde esto es igual a 0 para x mayor a 0, o en el siguiente caso que es 1 menos e elevado a lambda multiplicado por x para x menor o igual a 0. En este punto es importante mencionar que si el problema no nos da lambda, lo vamos a sustituir con la media. Aplicamos la media a la inversa, eso seguro nos lo va a dar el problema. Para explicar las fórmulas anteriores, voy a dar un ejemplo. Supongamos que el tiempo de vida de una plancha es de 18 meses. Entonces, en el inciso A nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que la plancha falle antes de los 12 meses? Y en el inciso B nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que la plancha falle después de los 20 meses? Bueno, compañeros, y por último voy a resolver el problema que mencioné anteriormente. Ya están aquí, escribí las fórmulas que les mencionaba. Como datos, el problema nos da una media de 18 meses. Y vamos a poner que el inciso A, que la probabilidad de X es menor a 12 y la probabilidad de B es igual a X mayor a 20. Cerramos los paréntesis y con estos datos ya podemos aplicar las fórmulas. Entonces vamos a hacer primero el inciso A y desarrollamos. Tenemos 1 menos E menos elevado a la 1 sobre 18 multiplicado por 12. 12 es X, que son los 12 meses de vida que menciona el inciso A. Y esto es igual a 1 menos E elevado a la 3 a la 3 a la 2 tercios. Esto literal lo metemos así en la calculadora y nos da 0.4866. Entonces, en el inciso A obtuvimos como resultado que la probabilidad de que la plancha falle antes de los 12 meses es de el 48%.
Y para aplicar el inciso B, vamos a ocupar esta fórmula. Entonces la desarrollamos igual, sustituimos y ponemos que 1 menos P multiplicado por X menor a 20 es igual a 1 menos, abrimos paréntesis, 1 menos E elevado a la 1 sobre 18 multiplicado por 20, y el resultado de esto es 1 menos 1 más E elevado a la menos 10 sobre 9, y aquí eliminamos, nada más vamos a simplificar en este 1 menos 1, que diga 1 y se quita el 1. Esto es igual a E elevado a la 10 sobre 9. Entonces ahora metemos este resultado a la calculadora y nos va a dar 0.3292. Y esto quiere decir que la probabilidad de que la plancha falle después de los 20 meses es del 32%. Y así es como se resuelven los problemas de distribución exponencial. Aquí es importante, ¿de dónde salió el 1 sobre 18? Como mencioné anteriormente, si el problema no nos da la opción de lambda, nos está dando la media. Entonces la media a la inversa es igual a lambda, que es igual a 1 sobre 18. Por eso de aquí nos salen estos 18, para que no quede duda. Y X en cada problema obviamente es el valor de los meses que nos da el problema. En el A es 12 y en el B es 20. Distribución gamma. Las variables que representan una mayor densidad de sucesos a la izquierda a medida que a la derecha, en su expresión siempre se encuentran dos parámetros que van a ser positivos, que es A y beta, y de esta forma de su alcance a la derecha, también con función gamma. Si se tiene un parámetro de valores y B, entonces la función gamma converge a la distribución normal a medida que U es igual a por beta y la varianza es igual a A cuadrada, que es igual a por beta. Cuando A es igual a 1 y beta es igual a 0, la distribución gamma exactamente es exponencial con un parámetro A es igual a 1. Cuando proporción entre parámetros, que es A es igual a V entre 2 y beta es igual a V, entonces la variable es aleatoria, como una chi cuadrado con B de grados de libertad. Si A es igual a 1, entonces tiene una distribución exponencial negativa del parámetro. La distribución gamma se utiliza comúnmente para modelar los datos asimétricos positivamente. La función de densidad de probabilidad, que es P de F, es f de x es igual, entre paréntesis, a x menos teta elevado a menos 1. Y tenemos e elevado a la menos, entre paréntesis, x menos teta entre b. Y esto se divide entre gamma por a y b al cuadrado. Tenemos x mayor a teta, a mayor a 0 y b mayor a 0. A medida que a, b más teta y varianza, que es ab al cuadrado. Notas. Tenemos los términos que es a, que es el parámetro de la PDF gamma, que es la exponencial. Beta es el parámetro de escala, teta es el parámetro valor umbral, R es la función gamma y es la base del logaritmo natural. También tenemos algunas referencias que se utilizan 1 entre beta para un parámetro. Yo les diré un ejercicio sobre distribución gamma.
que dice que en una ciudad se observa que el consumo diario de energía en millones de kilowatt por hora es una variable aleatoria que sigue una distribución gamma con parámetros alfa es igual a 3 y beta es igual a 2. Si la planta de energía que suministra la ciudad tiene una capacidad diaria de generar un máximo de 12, ¿cuál es la probabilidad de que haya un día donde no se pueda satisfacer la demanda? Para esto tenemos que utilizar la fórmula de distribución gamma, que nos dice que f de x es igual a 1 sobre beta a la alfa por gamma de alfa, todo esto por x a la alfa menos 1 por e a la menos x sobre beta. El problema ya nos da los valores de alfa y beta. Alfa es igual a 3 y beta es igual a 2. Entonces, reescribiendo los valores tenemos que f de x es igual a 1 sobre beta al alfa, que es 2 a la 3 por gamma de alfa. Y para sacar gamma de alfa tenemos que ocupar alfa menos 1 factorial. Y al hacer esta operación nos da 2 por x al alfa menos 1, que alfa es 3 menos 1, entonces sería por x a la 2 por e menos x sobre beta, que es 2. El problema nos está diciendo cuál es la probabilidad de que haya un día donde no se pueda satisfacer la demanda. Entonces tenemos que usar esta fórmula, que es la probabilidad de x menor o igual a 1. Para poder aplicar esto tenemos que desarrollar la ecuación anterior, 1 entre 2 a la 3 por 2, que nos da un 16avo. Y luego hacemos la integral de 0 a 1, porque es la distribución gamma. X siempre es mayor que 0. Y en este caso el problema nos está diciendo que el problema solamente llega a 1, y entonces la integral de 0 a 1 de x cuadrada por e a la menos x sobre 2 diferencial de x. Esta integral se hace por partes, pero como se tiene casi 2 veces la reiteración por partes, se puede hacer más fácil por el método de tabulación, que lo tengo aquí, que simplemente es elegir del lado izquierdo una parte de la integral que se tiene que derivar y del lado derecho una parte de la integral que se tiene que integrar. Del lado izquierdo escogemos lo que se derive hasta llegar a 0, que como pueden ver es x cuadrada, luego 2x, luego 2 y luego a 0. Y luego del otro lado escogemos e a la menos x sobre 2. Entonces abajo iría la primera integrando e a la menos x sobre 2, que da menos 2 por e a la menos x sobre 2. Luego volvemos a integrar eso y da 4 por e a la menos x sobre 2. Y luego lo volvemos a integrar y da menos 8 por e a la menos x sobre 2. Ahora para sacar ya el resultado de la integral se tiene que multiplicar cruzando para abajo, primero con un signo más y luego con un signo menos y luego con un signo más. Añadido a esta multiplicación, entonces primero es x cuadrada por menos 2 por e a la menos x sobre 2 y resulta menos 2x por x cuadrada por e a la menos x sobre 2. Luego es 2x por 4e a la menos x sobre 2, pero con el signo menos. Entonces 2 por 4 da 8 por x por e a la menos x sobre 2, y por último con el signo más, pero aquí el menos afecta, entonces es negativo y da menos 16 por e a la menos x sobre 2. Luego de aquí simplemente factorizamos un menos 2 por e a la menos x sobre 2, y en el paréntesis nos queda x al cuadrado más 4x más 8. Es el resultado de la integral, y simplemente ahora, como lo dice, lo tenemos que evaluar desde 0 hasta 1.
y primero evaluándolo con el 1 nos da menos 15.76 con unos números más, y evaluándolo con el 0 nos da menos 16, y evaluándolo el resultado de esta integral es 0.2302. Por último, solo multiplicamos el resultado de nuestra integral, que es 0.2302 por un 16avo, y entonces queda que la probabilidad de que haya un día donde no se pueda satisfacer la demanda es de 0.1438. La distribución normal es un modelo teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación ideal. En otras palabras, la distribución normal adapta una variable aleatoria a una función que depende de la media y la desviación típica, es decir, la función y la variable aleatoria tendrán la misma representación con ligeras diferencias. Una variable aleatoria continua puede tomar cualquier número real, por ejemplo, las rentabilidades de las acciones, los resultados de un examen, el coeficiente de inteligencia IQ y los errores estándares son variables aleatorias continuas. ¿Qué necesitamos para representar una distribución normal? Necesitamos de una variable aleatoria, calcular la media, calcular la desviación típica, decidir la función que queremos representar, función de densidad de probabilidad o función de distribución. La fórmula de la distribución normal, dada una variable aleatoria x, decimos que la frecuencia de sus observaciones pueden aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal, tal que la variable aleatoria x aproxima a una distribución normal, donde los parámetros de la distribución son la media o valor central y la desviación típica. En otras palabras, estamos diciendo que la frecuencia de una variable aleatoria x puede representarse mediante una distribución normal. En esta gráfica se representa la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria que sigue una distribución normal. Una de las propiedades de esta es una distribución simétrica, donde el valor de la media, la mediana y la moda coinciden matemáticamente. Media igual mediana igual moda. Otra propiedad es la distribución unimodal, donde los valores que son más frecuentes o que tienen más probabilidad de aparecer están alrededor de la media. En otras palabras, cuando nos alejamos de la media, la probabilidad de aparición de los valores y su frecuencia descienden. Les diré un ejemplo teórico sobre la distribución normal. Supongamos que queremos saber si los resultados de un examen pueden aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal. Sabemos que en este examen participan 476 estudiantes y los resultados pueden oscilar entre 0 y 10 de calificación. Calculamos la media y la desviación típica a partir de la observación, en dado caso, los resultados del examen. Entonces, definimos la variable x como el resultado individual de cada examen. Y con los resultados sabemos que se puede aproximar a una distribución normal de media 4.8 y distribución de 3.09. Anotaremos los resultados del examen en una tabla para tener una visión global sobre los resultados del examen y la frecuencia. Una vez hecha la tabla y con ayuda de una gráfica, nos damos cuenta que los resultados del examen sí se aproximan satisfactoriamente a una distribución normal. Y la tabla y la gráfica quedarían como se muestran en la diapositiva. Razones para considerar que las variables, en este caso los resultados del examen, siguen una distribución normal es la distribución simétrica, es decir, que existe el mismo número de observaciones tanto a la derecha como a la izquierda del valor central. También que el valor de la media, la mediana y la moda son el mismo. En este caso, la media, la mediana y la moda equivale a 5. Las observaciones con mayor frecuencia o probabilidad están alrededor del valor central.
En otras palabras, los valores con menor frecuencia o probabilidad se encuentran lejos del valor central. La distribución normal describe a la variable aleatoria como una aproximación que produce errores estándar. La barra que se encuentra encima de cada columna simboliza la variable aleatoria. Estos errores son la diferencia entre las observaciones reales y la función de densidad. De nuestra parte es todo y gracias por su atención.